Carlos, ¿qué has comido hoy? ¿Paella o fideuá? Arroz con tomate. Empezó fiambrera. Fiambrere. Fiambre. Fiam. Tupperware. ¡Boom! Bienvenidos a La Fiambrera. Hola y bienvenidos a La Fiambrera, este podcast de... iba a decir otra cosa, de Radio Spy Job. Bienvenidos otra vez a este nuevo episodio. Que hoy grabamos ¿en qué grabamos hoy, Carlos? ¿Cómo que en qué grabamos hoy? Grabamos en Radio Spy Chove. Radio Spy Chove Villarreal. Pero en domingo. Ah. Hoy es domingo. Y... Domingo de Resurrección. muy al pelo, muy bien, muy bonito, muy bonito. Que además, yo he comido fideuá hoy, por cierto, por eso te preguntaba antes. Que hacía tiempo que no comía fideuá y tenía mucha gana. Los domingos son de arroz, Fernando. Los domingos son de arroz. Bueno, hoy es un día muy especial. Tenemos de nuevo entrevista. Sí, tenemos entrevista. Hoy nos tocan noticias, hoy os tocan entrevistas. Y hoy os toca la entrevista a alguien especial, que yo conozco desde hace ya bastantes años, muchos años. Sí. Muchos años. Quien nos tenga en Instagram, ya sabéis, @fiambreraxyz. Habrá visto que hemos puesto cosas, o sea que no es ningún spoiler, pero bueno, Carlos, coméntanos un poquito, así por encima. Bueno, que os comente él, ¿no? Bueno, Mejor, sí. Básicamente, la edad. Yo tengo ahora 62, a punto de cumplir 63. Mira, buena edad. ¿De perros o de gatos? Bueno, a mí me gustan los animales, pero prefiero a las personas. ¿Una afición? Pues una afición leer, ¿no? Especialmente leer teología y Sagrada Escritura. ¿Y una canción? Pues eso depende del momento. Ahora pensaría en España Camisa Blanca de Ana Belén y Víctor. Es un momento para escucharnos y llegar a entendernos todos. Mira, no la conozco, la verdad. Yo sí, muy bonita, por cierto. Sí. Bueno, pues tenemos a José Mari, cura y... Bueno, cura, sacerdote... Como quieras, sí. Básicamente es lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Sí. Me gusta más sacerdote que cura. No sé por qué. Tiene un sonido más ceremonial, más especial. Sí. Pues tenemos a José Mari con nosotros. Es sacerdote en el Grao. No recuerdo en qué iglesia estás ahora, en cuál de las dos. Bueno, la parroquia es San Pedro y estoy también en San Pablo, San Pablo. al lado del Serradal. Exacto. Aparte, colaboras en Frater. Sí, bueno, estoy en el equipo directivo desde que se inició la experiencia de residencia y centro de día en la Frater. Sí. Coméntanos un poquito qué es Frater, así por encima, Carlos. Sí, bueno, Frater es un centro de día y un centro de residencia y luego un centro de día para los que van a pasar solo el día para gente discapacitada. Bueno, se dice discapacidad. Personas con discapacidad. Con discapacidad. Sí, es que la terminología siempre es un poco difícil, pero sí. Sí. Bueno, y luego además estás en los scouts y haces bueno, das charlas, haces... Sí, muchas cosas. Colaboras con Cruz Roja, bueno, haces un montón de cosas. Ya habéis visto que hemos traído un invitado muy especial, o sea, haces un montón de cosas, realmente. Pues sí. Sí, la verdad es que aburrirte no te aburrirás. Pues no, parece que el día se queda corto siempre. Bueno, pues vamos con la entrevista. Voy a empezar desde abajo, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo decides ser sacerdote? Porque no es algo que decidas, creo yo, cualquier chaval de hoy en día o cualquier chaval de antes, no creo que fuese algo que decidía así de un día para otro, una vocación. No es lo típico de quiero ser futbolista o quiero ser mecánico porque mi padre es mecánico. No. La decisión se va tomando poco a poco. Mira, yo entré en el seminario cuando tenía 11 años. ¿Con 11 años estabas ya en el seminario? Sí, el seminario pues es un centro donde los chavales pues íbamos entonces a estudiar como todo el mundo, pero tenía un carácter vocacional, es decir, ir planteando, ¿no? Si te vinculabas un poquito más a esa experiencia. Y fíjate, yo viví eso prácticamente en el seminario, mis estudios primarios, y luego ya pues los fines de semana los pasaba en mi casa como con cualquier otro chaval, con mi pandilla de amigos, con las experiencias propias, y decidí ser
un poquito, ¿no?, cuando tuve que elegir la carrera. Es decir, cuando ya tuve que estudiar teología, entonces estudiar teología significaba renunciar ya a cualquier otro estudio, lo que suponía también estudiar sin futuro, ¿no? Porque si te lo dejabas, entonces los estudios de teología no servían para nada, tenías que volver de cero. Pero una pregunta, ¿tocaba renunciar por difícil, o sea, porque es una tarea muy compleja? No, fíjate, si tú estudiabas teología suponía que si te lo dejabas al segundo año, al tercero, 5 años después, para poder estudiar cualquier otra profesión tenías que empezar de cero. Claro, sí. Claro, no te van a convalidar nada, Sí, ni no tiene nada que ver con ni otra siquiera cosa, con claro. historia te convalidan nada. Nada, en aquel entonces absolutamente. Entonces era una decisión importante, ¿no? Decir, Vale. ya me decido por esto, es un camino ya, y ahí es donde vas madurando, ¿no? Si quieres ser sacerdote o no, y va surgiendo poco a poco, pues con las relaciones, las experiencias que tienes, personas que te van convenciendo, que vas viendo, hasta que llega un momento que tú lo tienes súper claro. Eso tiene mucho que ver con la experiencia del amor, ¿no? Te sientes seducido, atraído por eso de una forma totalmente segura, ¿no? Bien, te hace estar bien y te decides, sí. Me suena una historia de Star Wars. Vale. Una vez entras en el seminario y empiezas a estudiar teología, porque todos los curas estudian teología. Sí, hay unos estudios que son básicos, Sí. que le llamamos el bachiller, son los 5 años de teología, ¿no? Y a partir de ahí ya te puedes hacer sacerdote, ¿no? Después a mí me ha tocado estudiar mucho, entre otras, más que por promocionarme, por obedecer a los obispos que me querían más bien alejar de lo que estaba haciendo, más bien castigarme, pero yo me lo he tomado siempre en serio. Hice después la licenciatura durante el servicio militar y a los 50 años me mandaron a estudiar, hice el doctorado en Salamanca, así que me he pasado la vida estudiando. Perfecto. ¿Y alejarte de qué exactamente? Bueno, mi Ahí me has dejado. experiencia es esa, ¿no? Mi experiencia es que me ha costado un poco ser reconocido como sacerdote, ¿no? Ser reconocido como una persona absolutamente integrada en la comunidad eclesial. Ha costado mucho, pero yo desde siempre me he sentido totalmente, ¿no?, en comunión con la Iglesia y funcionando perfectamente. Lo he llevado con muchísima tranquilidad. Y bueno, los estudios al final me han ayudado a profundizar bastante más en todo y a sentir las cosas con más tranquilidad. Sí. Claro, te ha costado porque yo siempre desde pequeño he pensado, esto se lo he dicho a mi madre muchísimas veces, que tú no eres un cura normal, tú eres el cura guay. Se lo he dicho muchas veces a mi madre. No, pero por la forma que tenía cuando hice la comunión, la forma que tenía... A mí ir a misa no es una cosa que me haya traído nunca. Y cuando iba a misa, si tenía que ir a misa, prefería ir a San Pedro, que la dabas tú, pero porque hacías mucho más partícipe a los niños, no por otra cosa. Tú dabas el sermón, porque es lo que se hace en la misa, das el sermón tal, pero haces participar al resto de la gente. Siempre preguntas, te involucras, sales, bajas. Y claro, no es lo típico que ves. Bueno, yo creo que es un poco, es decir, como yo hay muchísimos sacerdotes, no soy ninguna excepción. Lo que ocurre es que efectivamente el prototipo de sacerdote, ¿no?, que se da a conocer en general, pues es algo, sí, más formal. Yo es que incluso lo llamaría frío. Frío y distante, vamos, considero, ¿eh? Bueno, no me gusta hablar mucho de los compañeros, pero efectivamente... No por los compañeros, sí. La imagen, ¿eh? No hablo de ningún compañero en concreto, digo la imagen que se ve en general. Hace poco estuve haciendo el Camino de Santiago y la imagen que dan en general es, menos en los monasterios en los que estuve, cuando estuve en alguna catedral o en alguna iglesia, es fría, es distante, no es... En los monasterios es diferente, es más agradable. Sí, bueno, hay diferencias. Si tú tienes relación con un sacerdote en la liturgia, en el templo, ¿no? Todo eso es más formal. Luego en la calle es distinto, ¿no? La gente es más normal y está absolutamente integrada, ¿no?, en las relaciones.
Pero también es verdad que, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda de nuevo pues ponerse de negro, el clériman, ¿no? Sí. Muchos curas jóvenes que lo llevan. Yo he estado siempre en contra de eso. Me parece que es una cosa que la Iglesia superó con el Concilio Vaticano II. Nos quería más en la calle, correteando, ¿no? Sí. Con la gente sin ninguna distinción, y ha de ser el corazón y las obras las que nos identifiquen como discípulos de Jesús, más que con un hábito o unos colores determinados, que por cierto el negro no es el más apropiado para expresar la alegría del Evangelio. Por ejemplo. Es curioso porque yo hace poco andaba por el centro de Valencia, que hay una iglesia allí en calle Colón, hay una iglesia, está como entre el MediaMarkt y una tienda de ropa, hay una iglesia. Y es verdad que me pareció muy curioso porque hacía un montón de años que no veía justamente eso, el hábito negro con la cinta blanca, que no sé muy bien cómo se llama, y vi a un par de chicos que lo llevaban y me pareció súper curioso porque hacía mucho tiempo que no lo veía. Pues sí, deberíais entenderlo más vosotros, que sois jóvenes, que yo, porque son los jóvenes, La los gente que se está ahora radicalizando mucho. están llevando ese hábito otra vez a la calle. No, tampoco lo entiendo, la verdad. Una vez te has puesto a estudiar, ya nos has dicho que tú has estudiado mucho y ya siendo sacerdote has seguido estudiando. ¿Cuándo puedes dar una misa? ¿Cuándo estás preparado para decir, ya puedo ponerme aquí delante y puedo dar una misa? Sí, mira, eso es muy peculiar de la Iglesia, ¿no? Es decir, tú estudias, te preparas, pero tú no decides si puedes ser o no ser sacerdote. Te tienes que poner en manos de la Iglesia y la Iglesia decide, ¿no?, quién ha de ser sacerdote. Entonces inicias un proceso de discernimiento con los responsables en ese momento, ¿no? Y ellos deciden si estás preparado, si te acepta la Iglesia como sacerdote, y entonces hay una ceremonia parecido, pues sería como la boda de la gente que se casa, pues nosotros tenemos la ordenación sacerdotal y a partir de ahí ya eres sacerdote. Sí. Y a partir de ahí ya puedes dar... Ya puedes celebrar la Eucaristía. Las cosas propias del sacerdote serían la Eucaristía y la penitencia, fundamentalmente. Bautizar, bueno, casar a la gente, esas cosas. Vale. O sea, y aunque tú hayas estudiado esos años, luego no tiene por qué aceptarte la Iglesia. Si no te aceptase como sacerdote, ¿podría seguir sirviéndole de alguna otra forma? Sí, si la Iglesia hubiera decidido, pues mira, no puedes ser sacerdote, entonces yo con mi formación de teología podría dedicarme a escribir, a dar conferencias, pero no podría representar a la Iglesia. Eso es también un poco normal, quiero decir, todas las instituciones tienen unas condiciones. No, claro, si no y las en la Iglesia pues son los obispos los que deciden quién puede ser o no puede ser sacerdote. ¿Sí? A mí me costó mucho, por ejemplo, yo terminé de estudiar, estaba preparado y me hicieron esperar 4 años. Esos 4 años aparentemente hubieran podido perjudicarme y han sido años estupendos para profundizar. Yo seguía ya vinculado a las parroquias con mi servicio en la Frater. Quiero decir, te esperas confiando en que todo se va a resolver y perfecto. Al final, por lo que me estás diciendo, también depende mucho de la persona que haya en ese momento. Pues sí, esa es la verdad. Sí. ¿Y cómo te lleves tú con esa persona, por lo que me estás diciendo? A veces no es el obispo, porque fíjate, cuando yo inicié mi experiencia, ¿no?, ya este diálogo para ser sacerdote, el obispo no me conocía. Es un equipo de sacerdotes responsables de la formación y ahí pues hubo algún conflicto. Bueno, se me consideraba un hombre vinculado a ideas que ya habían pasado a la historia, ¿no?, como el marxismo, el comunismo, las izquierdas radicales de aquel entonces. Eso que ya era un problema superado en España, pues se resucitó un poquito en nuestro ambiente y creían que yo pues no reunía esas condiciones. Bueno, eso de superado yo creo que no tenemos nada superado últimamente. En aquel momento estaba claro, Cada día... La verdad que la actualidad está ardente con estos temas. Madre. En aquel entonces, mira, Serrat cantaba una canción que decía: el marxismo está muerto y enterrado. Y era verdad. Ahora estamos bastante más sujetos al liberalismo económico y haría falta también esa dimensión más social y de justicia que tenía el marxismo, que se está perdiendo porque
el capital, el dinero, los bancos se han hecho los dueños de esta organización internacional. No, la verdad es que sí, da rabia como mira los alquileres, por ponerte un ejemplo de muchísimos, ¿no? Ver los alquileres en un barrio y de repente 3 bancos tienen el 80% de la propiedad de los pisos, con lo cual te suben los alquileres, la gente no le dan las horas del curro para poder pagarlos. Sí, hay sueldos extremadamente bajos, gente que no puede tener una vivienda digna, gente que es expulsada de su vivienda, y todo eso todo eso es fruto de un convencimiento, y es que esta sociedad tiene que progresar colocando al dinero y la producción por encima de las personas. Hay otras ideas que vendrían de una filosofía más humanista y más de izquierdas, sin duda ninguna, que pondrían los derechos de la persona por encima de los derechos de los que tienen tanto. Sí, de los bienes capitales y los bienes materiales. Bueno, después de... Sí, continúo con la entrevista un poco. Después de terminar de estudiar, ya puedes dar misa. ¿Cuál es tu parte preferida de la misa? ¿Cuál es tu parte? ¿La parte en la que bendices la hostia? ¿La parte en la que estás dando el sermón? Bueno, es que la misa es todo un conjunto, ¿no? Es una experiencia espiritual. Es complicado eso, ¿no? Lo importante es que tú desde que empiezas hasta que te vas estás teniendo una experiencia de encuentro personal con Jesucristo. Es decir, la Eucaristía es uno de los instrumentos que para los creyentes visualizan la presencia de Dios, ¿no? La presencia de Jesús. Entonces la Eucaristía tiene esa primera parte de escuchar la palabra de Dios, que el sacerdote intenta actualizar, y luego pues tiene esa parte de hacer memoria de lo que Jesús vivió con sus discípulos momentos antes de ser asesinado, ¿no? Y finalmente pues tenemos el comulgar, ¿no? Para mí, por ejemplo, la parte más interesante sería eso de comulgar, ¿no? Porque os lo cuento a vosotros así rápido. Para mí la Eucaristía, el símbolo más importante es cuando partimos el pan, que representa que Jesucristo se entregó para la salvación de todos, ¿no? Y luego al comerlo, nosotros nos comprometemos a ser ese pan para los demás, es decir, a intentar vivir como vivió Jesús al servicio de los demás, y sobre todo y especialmente, que eso es lo difícil, es de los más pobres, de la gente más vulnerable, ¿no? Claro, convertir la Eucaristía en un rito que no tenga que ver con la experiencia inicial de Jesús y con el compromiso de hacer la vida después, es lo que nos lleva a que la Eucaristía ha perdido mucha fuerza en nuestra sociedad, sí. Yendo por ahí a donde estás yendo ahora, una de las cosas que a mí menos me gusta de la Iglesia, de la fe, es que al final se ha vinculado la Iglesia con el dinero. Y yo considero que hay como dos vertientes, que hay como dos ramas, que es lo que viene a ser la Iglesia física, la Iglesia, los curas, que creo que no han tomado un buen camino, bajo mi punto de vista, no todos, obviamente, pero estamos hablando de una de las entidades más ricas del mundo, tiene más patrimonio tiene más patrimonio que nadie, y luego tenemos la parte de la fe, la parte de la gente que cree que hay algo, cree que es algo que le puede ayudar, cree que tienen que ayudar a los demás. Yo tengo más, tú tienes menos, pues te puedo echar una mano. Claro, teniendo tanto, que yo creo que es una cosa que ha hecho que la gente se distancie mucho de ella, teniendo tanto, en realidad, ¿cómo hacen tan poco? O parece que hacen tan poco. Es que vamos a ver, yo no estoy de acuerdo, Carlos, con ese análisis que haces. Sí que estoy de acuerdo que esa es la idea que la gente tiene, ¿no? Pero mira, te diré, la Iglesia gestiona un patrimonio milenario, ¿no? Que es patrimonio de la humanidad, que bueno, en algún momento la humanidad podría ir junto con la Iglesia ver cómo se puede gestionar eso, ¿no? Se ha vinculado a la Iglesia, pero se trata de un patrimonio, pues imagínate, yo qué sé, la Capilla Sixtina, sí, o cualquier obra de arte que está repartida por el universo, ¿no? Entonces,
esa gestión da la impresión de que la Iglesia pues tiene todo ese poderío económico, ¿no? Claro, pero tiende a enriquecerse. claro, es pero la impresión que da si yo eso. te digo, por ejemplo, que en la Iglesia, pues ¿cuál es el sueldo de un sacerdote? ¿Qué es lo que estoy cobrando yo cada mes por mi trabajo? Pues estoy cobrando 850 euros, ¿eh? Y te puedo decir, órdenes religiosas, ¿no?, que viven sin dinero, es decir, sus instituciones pues pueden tener pues conventos, pueden tener incluso algún museo, pero son gente que vive sin gestionar dinero personalmente, es decir, ni tienen sueldo, comparten su vida. Y luego, fíjate, la Iglesia es un instrumento que canaliza muchísimo dinero de las instituciones hacia los colectivos más marginados, más excluidos. Y esa es la pura verdad. Mira, si vosotros hicierais un recorrido por la periferia de Castellón, recorréis las afueras de la ciudad, encontraríais en Castellón mismo 10, 12 espacios donde hay comunidades religiosas, grupos cristianos, atendiendo a la gente más excluida. Toxicómanos, transeúntes, enfermos ancianos, los presos, sus familias, mujeres solteras con familia, ¿no? Quiero decir, podríamos encontrar centenares de personas en Castellón que todo eso además lo hacen de manera voluntaria, sin cobrar nada. Por ejemplo, en San Pedro tenemos el grupo de los Scouts, ¿no? Allí hay unos monitores que dedican sus vacaciones, sus fines de semana a los niños. Sí, y lo hacen de manera voluntaria. Y el dinero que nosotros podemos gestionar hacia ahí, pues se canaliza hacia ahí, ¿no? Entonces, hay que saber distinguir un poquito, ¿no? Es decir, efectivamente la Iglesia como institución maneja cantidades enormes de dinero, sobre todo a través del patrimonio, ¿no? Pero a nivel ordinario, de pueblo, de ciudad, la Iglesia funciona con poco dinero y con mucha voluntad y ganas de servir a los pobres. Y es verdad que canalizamos mucho. Fíjate, por ejemplo, la Frater. La Frater empezó en un maset en ruinas. Un maset con 8 o 10 personas con discapacidad, gestionado con voluntarios. Yo estaba ahí entonces. Era un maset que nos cedieron, lo tuvimos que pintar y acondicionar. Poco a poco ha ido creciendo. Y en estos momentos tenemos un centro en El Grao, que es posiblemente uno de los mejores centros de España. Y aquí ahí, pero fíjate lo que ha hecho la Frater. Hemos canalizado dinero de la administración, de todas las administraciones, para que se dedique a las personas con discapacidad. Eso es lo que hemos hecho. Y efectivamente podríamos hablar de muchísimo dinero. Por lo tanto, hay que ver ahí, ¿no?, un poquito qué es lo que pasa con el dinero de la Iglesia. Y la verdad es que hay muchos estereotipos que nos impiden ver. Yo haría una distinción. Lo que es la Iglesia institución y la jerarquía, los sacerdotes, los obispos, y lo que es la Iglesia de verdad, que eso es la gente sencilla que cree en Jesucristo, que vive al servicio de los demás. Y con ellos tenemos que estar nosotros, ¿no? Pero si te quedas solo con la imagen de la institución, es un poco suicida, ¿sabes? Porque eso está llamado a desaparecer. Claro. Con el Evangelio en la mano, la Iglesia tiene que ir poco a poco quitándose de encima todo lo que es contrario al Evangelio de Jesús. Y lo vamos haciendo, a lo largo de los siglos, poquito a poco. Primero se llenó de poder y de prestigio con la manipulación de los poderosos de la época. Los emperadores, los reyes se unieron a la Iglesia y la convirtieron en algo suyo, ¿no? Y la Iglesia se revistió también de poder y de fuerza. Pero poco a poco la Iglesia ha ido descubriendo que eso es un error enorme que nos separa no solo de la gente, nos separa de Dios. Por lo tanto, tenemos que ir poco a poco volviendo a los orígenes. Y en esas estamos, Yo creo que vamos por buen camino. Hombre, espero. Está claro que si lo ves a lo largo de los años, ves la Iglesia del siglo XV a la actual y realmente sí, está claro, hay patrimonio, porque lo que hablamos, hay mucho arte y muchas historias, pero es verdad que a ese nivel, claro, ya la Iglesia ya no es ese poder de reyes, nada que ver con la Iglesia, ni siquiera con la Iglesia del siglo XIX, la Iglesia del siglo XX, XXI es una Iglesia bastante más normal en ese sentido. Claro, no tiene nada que ver, pero
aún así es para mucha gente la imagen que desprende. Y mucha gente que yo creo que no se acerca por... Pero yo os diría algo, a vosotros y a los jóvenes. Mirad, hay mucho interés en una sociedad como la nuestra de que la Iglesia pierda fuerza. Porque la Iglesia tiene un contenido de valores, de testimonios, de autenticidad, ¿me entiendes? De sencillez, de generosidad, de entrega por la justicia, que eso a los poderosos no les interesa. Y a veces los medios de comunicación social que están al servicio del sistema neoliberal en el que funcionamos, cuando aparece alguien que es auténtico, también conviene mancharlo, desprestigiarlo, apartarlo, ¿me entiendes? Y en ese sentido hay que estar atentos, porque te digo, yo os lo digo de verdad, yo estoy en la Iglesia porque creo que es lo mejor que hay en estos momentos donde se puede estar al servicio de la gente. Si conociera otro lugar, de verdad os lo digo, estaría allí. Y estaría con Dios allí donde yo creo que se sirve a las personas. Pero en la Iglesia hay espacios hermosos y bellos que están haciendo lo que tienen que hacer, claro que sí. ¿Tienes por ahí las preguntas de Twitter de los oyentes? Me has pillado. me has pillado. Que tengo el móvil bastante lejos. Me has hablado un poco del tema de sueldos, lo que cobras. Bueno, hemos hablado del dinero de la iglesia y eso. Y yo sí que te quería preguntar, ¿de dónde cobra un cura? Y cuando un cura no está dando misa, un sacerdote no está dando misa, no tiene una iglesia en la que ir ¿a qué dedica su tiempo? O sea, si sigue vinculado a la iglesia y sigue la iglesia llamándole y necesitándole, ¿en qué invierte su tiempo? Porque claro, tú estás vinculado a un montón de cosas y haces un montón de cosas, pero tú sí que estás en la parroquia, das misa y eso, pero si tú no estuvieses en la parroquia y estuvieses solo dando en frater, cursos, ¿de dónde cobrarías entonces? Vamos a ver, mira, los curas, que somos curas diocesanos, se llama, los que estamos vinculados a la diócesis de Castellón, ¿no? Vale. Estos pues cobramos del obispado y el obispado pues cobra del Estado. Al menos en gran parte nuestro sueldo son de subvenciones del Estado a la Iglesia Católica, que luego se distribuye para que los sueldos de todos los sacerdotes que no hacen otra cosa que tenga remuneración, ¿no? Por ejemplo, si soy profesor de instituto, pues cobraría como profesor de instituto, cobraría de la Consellería de Educación, ¿no? Y cualquier sacerdote, pues en principio cobra de su diócesis, y los que son religiosos, por ejemplo, pues cobran de su comunidad religiosa, y así un poco. A mí ya me gustaría, y yo creo que podríamos caminar hacia ahí, a que la Iglesia no necesitara el apoyo institucional del Estado. Sin duda ninguna seríamos mucho más libres a la hora de poder criticar, ¿no?, las políticas, sobre todo, que se hacen en contra de la gente, criticar también gastos que se dedican a los más privilegiados, y también gastos en la administración del Estado que son escandalosos en comparación con los sueldos de la gente. De la gente, sí. Vale. Es que es una cosa que no tenía clara bien de dónde salía, porque sí que sabía que, obviamente, la Iglesia está subvencionada, pero claro, no sabía si era un régimen que había interno de la Iglesia que venía de subvenciones del Estado y subvenciones que vienen del Vaticano o de... Sí, vamos a ver, por donde se ejemplo, centralice en todo. el grado estamos 2 sacerdotes, ¿no? Con los ingresos que tiene la parroquia, sin duda no podríamos vivir. Si el Estado nos quitara la subvención, tendríamos que reinventar otra forma, ¿no? Podría ser incluso trabajar en alguna cosa, o que la comunidad cristiana decidiera tener sacerdotes liberados para hacer el trabajo que hacemos. Pero eso es una realidad que hay que ir construyendo poquito a poco. Yo creo que perfectamente se puede conseguir sin miedo. De hecho, no pasa nada. hay Los curas necesitamos poco dinero para vivir. Otra cosa es para otras historias, pero para vivir no tenemos familia, no tenemos hijos. Con poco dinero funcionaríamos perfectamente. Además, es que todo ese mensaje, por ejemplo, de la Iglesia me recuerda un poco al mensaje del minimalismo, un poco, que al final es una forma de vida, es una forma de vida que ha surgido ahora en el siglo XXI, un poco de la necesidad esta de
oye, mira, es que todo este neoliberalismo me está presionando y todo me dice alrededor que compre, igual lo que tengo que hacer es mirar hacia el otro lado. Claro. Y justamente me recuerda mucho a eso, justamente decir, ostras, es que al final es un modo de vida más tranquilo, más sosegado, o sea, y ver la vida de otra manera, al final. Pues sí, fíjate, este sistema lo que quiere es nos crea necesidades, ¿eh? Y cualquier cosa la necesitamos para vivir. Y entonces tienes que trabajar mucho, ganar un sueldo y gastártelo en esas necesidades. Si tú descubres que no necesitas tanto para vivir, pues tienes más libertad para hacer tu vida sin necesidad de estar ahí vinculado, ¿me entiendes? Claro. Hay gente que se pasa la vida trabajando para tener dinero y luego no tiene tiempo ni para gastar ese dinero y disfrutar de la vida. Ya has metido ahí, ya... La primera cagada del día. No pasa nada, está bien eso. Bueno, chicos, y llegamos a los 30 minutos de programa, 30 minutos, un poquito más, un poquito menos. Más o menos. Y claro, hoy tenemos una entrevista jugosita. Muy interesante, realmente muy interesante. Entonces lo que vamos a hacer es partirla por la mitad para que no se os haga densa y en el siguiente podréis escuchar el resto de la entrevista. Que tocamos temas igual de interesantes, igual de... No sé, a mí me parece... Ya de momento, ya con 30 minutos escuchados, a mí me gusta un poco. Sí. A mí me gusta mucho. Así que, pues nada, seguidnos la semana que viene, que tendréis el siguiente capítulo. Ya sabéis, todas las redes sociales y todas las cosas de ser. Ya sabéis, la fiambrera en todos lados. Instagram, Twitter, ya lo sabéis. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.